Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, estrenando hoy nueva imagen aquí en el programa y dándole las gracias a All Security and Technology, que nos ha colocado unas camaritas aquí para cuidar todas esas cositas que necesitamos para que este programa se vea bonito y para que técnicamente pueda llegar a ustedes de la mejor manera. All Security and Technology preserva todas nuestras propiedades, nuestras casas y este estudio de televisión. Bueno, hoy han ocurrido cosas en Venezuela, ya no sabemos si sorprendernos, cosas que yo en particular no entiendo, por eso le pedí a producción que invitara hoy a Juan Carlos Sosa Aspurua para que nos explique el país el día de hoy, porque uno se va el viernes y que de fin de semana, sábado y domingo, y el lunes amanece otro escenario totalmente diferente en Venezuela. Ya lo tenemos vía Skype. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Patricia, buenas noches, encantado de estar en tu programa nuevamente. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el sonido porque no sé si es problema del internet, pero se ve un poco lento. Bueno, vamos a comenzar, Juan Carlos, por mostrar lo que pasó el día de hoy. La situación de la fiscal general. La fiscal general se presentó hoy en la Asamblea Nacional y bueno, es la estrella del momento. Fue ovacionada, hay fanatismo alrededor de Luisa Ortega Díaz. Vamos a ver lo que ella dijo en la sede de la Asamblea Nacional el día de hoy. Estos momentos en que la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en el país se ven seriamente amenazados, como fiscal general de todos los venezolanos, tengo el compromiso de dirigirme a ustedes y expresarles mi firme decisión de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y velar por su fiel cumplimiento. Desde el Ministerio Público hemos venido luchando incansablemente para garantizar la vigencia de la Constitución. Nuestra convicción y compromiso están apegados al ordenamiento jurídico, tal como lo demuestran a diario las actuaciones de nuestros fiscales, directores y demás funcionarios de esta honorable y democrática institución. Mi rol de fiscal general exige y demanda asumir la primera línea de defensa de nuestro Estado republicano y marcar el camino de nuestro pueblo. Las instituciones deben funcionar y se deben respetar. Es por ello que ante los ataques y las amenazas que se ciernen sobre el país, el Ministerio Público, quizás una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan, no se intimidará y mucho menos entregará sin luchar las libertades y los derechos de los venezolanos. El artículo 333 constitucional contempla que las ciudadanas y ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Por esto llamo a los que amamos a esta patria, a quienes la sentimos, a quienes queremos calidad de vida, a quienes quieren que sus familias vuelvan a unirse y a quienes quieren que sus hijos regresen al país con oportunidades, a defender pacíficamente y sin violencia lo que por derecho nos corresponde. Nuestra lucha no tiene colores políticos, es en nuestra nacionalidad e idiosincrasia donde están los grandes valores comunes que nos motivan a rescatar a Venezuela. Juntos defendamos la Carta Magna, nuestro gran pacto social que recoge el mayor entendimiento de los venezolanos en los últimos tiempos. Ahora más que nunca debemos unirnos, sumar esfuerzos para restituir el Estado de Derecho, la independencia de los poderes públicos, la calidad de vida y la paz que merecemos. Lo que está en juego es la libertad y el futuro
Definitivamente no podemos perder a Venezuela. Por mi parte, les aseguro que no descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades. Rendirse no es una opción. No perdamos la esperanza. Esa es la principal intención de aquellos que quieren adueñarse del país y gobernar sobre las ruinas. Sumemos voluntades con el convencimiento de que el momento de defender esta tierra de gracia es ahora. Bueno, el mensaje fue desde el Ministerio Público. Antes había ido a la Asamblea Nacional y pasó todo eso que vimos, las ovaciones, etcétera. Bueno, hay momentos de momentos, le diría yo a Luis Ortega. Hubo unos que empezamos antes a intentar que no se nos robara la libertad, pero bueno, siempre es bienvenido todo hecho que pueda sumar, por supuesto. Y ella está sumando. Fíjense, ella habló desde el Ministerio Público muy institucionalmente. Por cierto, ya no está la foto de Chávez atrás. Ella cada vez que hablaba tenía a Chávez y a Simón Bolívar. Ya Chávez no aparece, aparece Simón Bolívar nada más, como debe ser, ¿no? Ella estaba hablando ahí, y repito, institucionalmente, con las banderas del Ministerio Público, los símbolos patrios, etcétera. Y mientras tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estaba anulando la citación que el Ministerio Público le hizo al general Antonio Benavides Torres y a González López por violación de derechos humanos. Eso quedó anulado. Es decir, lo que la fiscal haga lo anulará el plan del TSJ, Michael Moreno. La fiscal, por su parte, recusó hoy a los 17 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso también ocurrió hoy. ¿Pero qué va a pasar mañana? Mañana el Tribunal Supremo de Justicia va a destituir a Luisa Ortega Díaz, la va a sacar destituida. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque tenemos que hablar del espacio físico donde funciona el Ministerio Público. ¿Será que los militares van a llegar a la sede del Ministerio Público y van a sacar por la fuerza a Luisa Ortega Díaz y a quienes la apoyan, que son la mayoría de los fiscales y el vicefiscal que fue ratificado hoy por la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con esto? Porque eso es mañana, que es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y el día en el que Luisa Ortega Díaz va a ser destituida por el PRAN, Michael Moreno y sus secuaces. Eso va a pasar mañana. Mientras tanto, porque esto parece una historia hilada, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a los venezolanos a elegir el próximo 16 de julio, a decidir si rechazan o reconocen la constituyente. Yo les confieso que apenas yo supe esto, pues yo quedé así como que no entiendo. Porque si ya se declararon en 333, en 350, ahora, y además han declarado que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional, entonces eso de pedirle al pueblo que la apruebe o no la apruebe, pues está poniendo una opción a elegir que es inconstitucional. Yo no entiendo mucho de esto y repito, por eso invité a Juan Carlos Sosa Oscuro para que nos aclare un poquito el panorama. Pero primero vamos a escuchar la rueda de prensa, unos minuticos que dio la Mesa de la Unidad Democrática a convocar a este evento que sería el 16 de julio, apenas dentro de unos días. Todas las organizaciones que suscriben este documento expresan lo siguiente. De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un proceso nacional de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución. Convocamos a todo el pueblo venezolano a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada histórica. Así, en virtud del artículo 5 y los artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos, óigase bien, convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso
activando una fase superior de lucha. Queremos que el pueblo decida, y las materias que vamos a proponer para que el pueblo direccione la lucha son las tres siguientes. En primer lugar, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. La conformación, yo rescato el último punto o la última pregunta, que sería la conformación de un gobierno de unidad nacional, que sería la transición que todos estamos esperando. Lo que no entiendo, y ya yo voy a dejar hablar a Juan Carlos Sosa Puro, pero quería poner todo en contexto. Lo que yo no entiendo es quién va a regir ese proceso, porque me imagino que Úrsula, es decir, Tibisay Lucena, no va a participar de ese proceso. ¿Cómo se va a organizar eso? Están pidiendo que los venezolanos en el exterior, en ciertas ciudades, no en todas, participen también. Bueno, la logística todavía no la capto muy bien, pero Juan Carlos, y ahora sí te voy a dejar hablar. Lo que yo puedo entender de esto es que este es el pie que se le está dando a la Fuerza Armada para decirle, miren, ya el pueblo decidió que no quiere constituyente, el pueblo decidió que quiere un gobierno de transición, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Creo que es la carta que se está jugando en la mesa de la unidad, porque te voy a decir algo, si ahí no estuviera estado presente María Corina, si no hubiera estado presente la representación de Antonio Ledesma, pues yo dudaría y diría, ya esta gente pactó, pero ahí hay gente que ha sido consecuente con su discurso del principio, ha estado con la resistencia, está la gente de Leopoldo López, es decir, yo creo, porque quiero pensar bien y no mal, que se le está dando el pie a la Fuerza Armada, la prueba, o digamos el documento a la Fuerza Armada para decir qué vas a hacer ahora si ya el pueblo tomó una decisión. Cortito, nos vamos a un corte y te prometo que te dejo hablar al regreso. Bueno, Patricia, yo estuve presente en el evento, gentilmente me invitó María Corina, bueno, y el grupo que lo organizó, y lo que pude observar allí y lo que pude conversar, si se quiere, tras bastidores con algunos de los organizadores del evento y de los que están detrás de esta propuesta que se planteó al país, es que básicamente se trata de un tema estratégico, de organización de la calle, sobre todo. Es decir, están conscientes de que efectivamente se tiene que hacer una gran manifestación de desobediencia civil en el país y que eso tiene que ser masivo y total, y en todas las ciudades, caseríos de Venezuela y en el mundo también, en los países donde hay venezolanos, que es prácticamente en todo el mundo. Entonces, la forma que ellos tienen de organizar la calle, por lo que entendí, es a través de procesos que ya ellos han organizado en el pasado, que son los procesos electorales. Es la manera como ellos tienen para mover las maquinarias, los activistas y todo, digamos, toda la parafernalia que implica la organización de la calle para un proceso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura que hay que hacer trasciende la lógica de la narrativa, o sea, la coherencia de la narrativa, que evidentemente no es precisamente la más afortunada, porque el país ya está en 350, el país ya está desobedeciendo al régimen, el país ya sabe que Maduro no es presidente, la misma asamblea decretó el vacío de poder el 7 de enero de este año. Es decir, ya existe el consenso a nivel mundial de que Venezuela está secuestrada por un régimen de criminales. Existe el consenso de que todas las instituciones están secuestradas y que el único poder público que tiene legitimidad, tanto de origen como de ejercicio, es la Asamblea Nacional. Eso ya se conoce a nivel mundial, ya se sabe. Se sabe entonces que Maduro, al no ser presidente, no tiene la capacidad de convocar un proceso constituyente.
Se sabe además que esa constituyente es total y absolutamente inaceptable, porque lo que plantea allí, en pocas palabras, es que seamos esclavos, es decir, es transformar a la sociedad no en una sociedad de gente libre, sino de gente sumisa. Todo lo que entendemos por república, por democracia, por libertad, se apaga completamente en esa constituyente, y por lo tanto no se puede plantear ese adefesio, es decir, consultarle a la gente si quiere ser esclava o libre no es aceptable, no es una opción, porque basta que un solo ser humano no esté dispuesto a ceder su libertad para que sea suficiente. Es decir, tú no puedes plantear un proceso que intrínsecamente viola los derechos más elementales del ser humano, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a la libre organización, el derecho a la potestad sobre los hijos, el derecho a la potestad de libre circulación por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso no se puede plantear. Entonces, cuando se le establece al país que es necesaria una consulta para conocer sus criterios sobre la constituyente, ya allí hay una falla. También hay una falla en consultar sobre Maduro cuando ya la misma Asamblea, que es la representante del país, porque los diputados son los representantes del pueblo, formalmente, constitucionalmente hablando, es decir, lo que se decida en la Asamblea es lo que está decidiendo la ciudadanía, porque se escogió a esos diputados para que representaran a la ciudadanía. Por lo tanto, sus decisiones literalmente son las decisiones del pueblo, son las decisiones de la ciudadanía. Por eso lo lógico es que la Asamblea Nacional de una vez llenase el vacío de poder existente, porque si no hay presidente de la República, si el vicepresidente es una autoridad también que hay que desconocer porque es violadora de los derechos humanos y la Constitución entonces nos obliga a desconocerlo, hay un vacío de poder. Y entonces desde el punto de vista de la tradición jurídica constitucional, desde el punto de vista de los precedentes existentes en Venezuela, a quien corresponde asumir el poder es al presidente de la Asamblea Nacional, o en su lugar a una persona, bueno, de intachable trayectoria, reconocida por el país, etcétera, tipo Ramón J. Velázquez en 1993, que ocupe el cargo de presidente del gobierno de transición, es decir, el gobierno que tiene que servir de puente de esta dictadura nefasta hacia la libertad. Es un gobierno que debería durar máximo 6, 7 meses, mientras se organiza el país, se pacifica y se ponen todas las bases para que exista efectivamente un proceso electoral con un CNE pulcro, con unos rectores nombrados como debe ser, siguiendo los procedimientos, con un registro electoral purificado, transparente. Entonces tú haces unas elecciones presidenciales. Es decir, ya están todas las condiciones. Y ese gobierno de transición legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional, tendría también que recibir necesariamente la obediencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas estarían obligadas a reconocer ese gobierno. Y aquel porcentaje de las Fuerzas Armadas que no lo hiciere, ya entrarían formalmente en desacato y se podrían considerar Fuerzas Armadas de ocupación. Entonces eso le daría la libertad también al gobierno legítimo de transición de organizar la fuerza militar que considere necesaria, la que considere necesaria. El músculo lo puede formar el gobierno como lo desee, para combatir entonces, para neutralizar, que eso sería muy fácil, porque si tú haces una fuerza militar bien organizada, con bastante músculo, y eso se puede hacer, tú puedes fácilmente obligar a estos personajes nefastos, a los narcotraficantes, a rendirse, porque saben que no tienen vida pues, con semejante fuerza. Entonces, la Asamblea Nacional podría hacer todo eso ya. No tiene el por qué tomar ninguna dilación en ese sentido. Juan Carlos, vamos a ir a un corte y al regreso yo quiero hablar un poco de los hechos, cómo se haría, porque tú hablas de que la Asamblea Nacional lo puede hacer, pero ¿cómo lo haría? Si fíjate, la fiscal toma unas decisiones y el Tribunal Supremo se las tumba, o sea, es como un juego aquí de mover las piezas. Y en realidad no sabemos porque es que además el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y esta gente está haciendo su trabajito. El trabajo de ellos es acabar con el país, con las instituciones, con la democracia, con la Constitución, llevarse todo por delante para quedarse. Y lo están haciendo bien porque ese es el trabajo de ellos. Entonces,
nos quedan pocos días. El 14, creo que es el 16 de julio, que es sería este plebiscito, pues es 14 días antes que esta gente termine de acabar con todo. Vamos a un corte y al regreso continuamos conversando con Juan Carlos Sosa Ospuro. Ya volvemos.